muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los saludo por aquí su madre Marión y queríamos comenzar con la primera parte de la clase del día de hoy. Los invito a leer 2 de Samuel 11 detalladamente y ver cada uno de los detalles y lo que Dios puede hablar a su vida. Y vamos a comenzar con esta primera parte. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 4 de 2 de Samuel 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 4. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Muchachos, la clase de hoy, como lo han visto en el intro, es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Les cuento la historia. El rey David, que era un hombre santo de Dios, que hacía todo cuanto podía para estar cerca de Dios y hacer las cosas correctas, un día decide dormir hasta tarde. Sencillamente el rey David debía estar en la guerra. Él debía estar al frente de la batalla. David era un guerrero ejemplar, era increíble. Había tenido hasta problemas con otros reyes porque le tenían envidia por lo maravilloso que era él en combate. Resulta que este día que él debía estar en la guerra, él decide despertarse por la tarde, decide no ir y decide dormir todo el día. Pueden leer 2 de Samuel 11 en la versión de Reina Valera 1909 o en Nueva Versión Internacional y les va a aparecer cómo el rey David se estaba parando por la tarde. No le bastó con esto. David quería pasar un día completamente de ocio, un día inactivo, un día en el que él no tuviera ninguna responsabilidad. Por lo tanto, él se levanta de tarde y decide dar un paseo por el palacio. Él no estaba pendiente de sus guerreros, él no estaba pendiente de qué había pasado en la guerra, él solo quería estar tranquilo un día. Y suena como considerable. Es el rey, está lleno de trabajo, está en plena guerra, es el guerrero estrella, se ha esforzado mucho. Ha tenido días en los que capaz no podía ni dormir de trabajo. Y justamente este día él dice, no, bueno, hoy me doy el día libre, hoy no voy a laborar. Hoy voy a simplemente estar tranquilo, en reposo y tranquilidad. Pero este no era no era el lugar correcto donde él debería de estar. ¿Qué sucede? Satanás se aprovecha de la situación. Satanás aprovecha de tentar a David. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que y explican que Betsabé, que es la mujer que David ve por el terrado, que le parece hermosísima, se estaba lavando, se estaba purificando. Parece que Betsabé había pasado por el tiempo que pasan las mujeres comúnmente, y en ese tiempo, en esos rituales de la época, ella debía de cumplir con una purificación que era típica del sitio y de la temporada. Y ella estaba en esa purificación. Y justamente allí él la ve y le parece bellísima. Él la manda a llamar, él la manda a buscar al palacio, porque David ese día no estaba decidido a hacer nada que fuera las responsabilidades reales. Él simplemente ese día no iba a hacer nada. Entonces tenía tiempo, entre comillas, de no hacer nada y buscar a una mujer más para estar con ella. Entendamos algo, David ya tiene un precedente. Ya David tiene un montón de mujeres con las que ha vivido. Pueden preguntarle a sus padres, pueden leerlo en la palabra de Dios, pueden echarse una pasadita por 2 de Samuel, 1 de Samuel y ver cómo David ha tenido varias noviecitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, David manda a buscar a esta mujer se presenta ante él diciéndole que tiene esposo, presentando quién es su padre, quién es su esposo, presentándose como una mujer casada, pero él simplemente decide estar con ella y era el rey. Estaba complicado decir simplemente que no.
Recordemos la cultura, la mentalidad, las reglas, las normas de la temporada, del sitio donde estaba sucediendo y aconteciendo todo este escenario. Muchas consecuencias vienen después, que lo vamos a ver en la siguiente parte de esta clase. Pero yo lo que quiero es que veamos algo nosotros, que podamos entender algo. Tal vez decimos, uy, qué cochino David, qué fuerte, ¿por qué hizo esto? No lo entiendo, si era el rey, ¿por qué no se consagró? Pero ahora nosotros vamos a ponernos en su lugar. Vamos a ponernos como una especie de David. Muchas veces nosotros somos los que buscamos el pecado. Buscamos ponle tú el nombre que te moleste más a ti. El pecado que más te cuesta dejar. El pecado que se te hace más fácil ceder a él. Ponle tú ese nombre. Y muchas veces nosotros lo buscamos. Algunos psicólogos cristianos dicen que nosotros en el área espiritual nos podemos autosabotear. Es decir, nosotros mismos estamos buscando caer y hacemos el escenario. Buscamos la manera, buscamos la forma de ir o caer o escondernos para poder entrar en ese lugar y cometer ese pecado, ese error. Nosotros como cristianos lo podemos llamar concupiscencia. Nosotros somos atraídos y seducidos, pero somos víctimas de eso, ¿no? Nosotros lo estamos decidiendo y estamos pecando en contra de Dios. Nosotros estamos planeando con tiempo, aún en nuestro subconsciente, caer en ese error, pero es nuestra decisión al final. ¿Qué es ese pecado que yo debo de entregarle a Dios y debo de buscar y vivir la vida cristiana enfocado en no caer en ese error, en ese pecado? ¿Qué es ese gran gigante que tienes que enfrentar como tuvo que enfrentar David? Obviamente esto trae muchas consecuencias y trae las consecuencias más dolorosas a nuestras vidas. Tal vez nosotros vemos, bueno, David adulteró, David fornicó, yo no voy a caer en eso, pero para ti pueden ser las mentiras, pueden ser las malcriadeces, puede ser la rebeldía, puede ser el lenguaje, cómo hablas, cómo te expresas, tantos cosas en las que podemos caer, el orgullo, la codicia, y que tal vez por la cultura lo vemos como que, ay, todo el mundo lo vive, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo dice, todo el mundo tiene esta actitud, pero no es agradable a los ojos de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos podemos pensar que si yo estoy portándome bien y no estoy en el pecado, en la inmundicia, haciendo las cosas que desagradan a Dios, yo estoy bien delante de los ojos de Dios. Pero resulta que, como todo en la vida cristiana, lleva una milla más. No hacer lo que es correcto, esa apatía, esa inactividad también nos lleva a estar pecando contra Dios. Entonces es increíble ver cómo una persona tan influyente, con tanto poder y con tanta devoción a Dios, pudo llegar a este punto en su vida y cometer uno de los peores errores de su vida por simplemente ese día, un día, decidir, no voy a la guerra, voy a dormir hasta tarde. Tal vez mi pecado no está no estoy pecando descontroladamente, pero tal vez el ocio, el tomarme el día sin ningún tipo de oficio y entendiendo que estamos en una cuarentena, que estamos en una temporada de aislamiento social, puede el enemigo y nuestra propia concupiscencia arrastrarnos a cometer nuestros peores errores, nuestras peores equivocaciones delante de los ojos de Dios, que es lo que importa. Porque justamente este día David se aisló y decidió echar a un lado sus responsabilidades. Y allí fue donde Satanás aprovechó. Satanás le había estado haciendo cerco una y otra vez. Había estado buscando la manera de hacerle caer. Y aprovechó el día que durmió hasta tarde.